Buenos días, vamos a dar inicio entonces a la segunda sesión. En este espacio vamos a darle la bienvenida al profesor Guillermo Jesús Palacios y Olivares, quien llegó el día de hoy desde Brasilia. El profesor Olivares nos va a presentar un trabajo sobre la Revolución Mexicana y el impacto directamente en Brasil. El título es Revolución Mexicana en Brasil, la barbarie contra el orden y progreso. Me gustaría contarles pues, que el profesor Guillermo Jesús Palacios es historiador, hizo una maestría en historia en la Universidad de Princeton, doctor en historia de la misma universidad, ejerce como profesor titular del Colegio de México, trabajando en las áreas de historia de América Latina, y en este momento es agregado cultural de México en Brasilia. Vale destacar también que el trabajo que presenta hoy tiene origen en algunas investigaciones realizadas, de las cuales se pueden destacar dos libros. Uno de estos es Intimidades, Conflictos y Reconciliaciones entre México y Brasil, 1822-1993, y Las Relaciones de México con América del Sur, 1822-1945. Le vamos a dar entonces la bienvenida al profesor Guillermo Palacios. Buenos días, gracias por la invitación, Heraclio, gracias por su presencia. Sí. De hecho, esta ponencia es una mezcla de dos trabajos que yo publiqué y que uno de ellos actualiza el primero, pero el primero continúa siendo la base de lo que se hizo en el segundo. El segundo es una historia de las relaciones de México con América del Sur, y ahí tuve oportunidad de trabajar en el Archivo General aquí, me quedé unas 2 semanas trabajando aquí en el archivo. Estuve en el archivo de Santiago de Chile, en el de Perú, en el de Lima, que es una bóveda de banco, una puerta de seguridad tremenda. Estuve en Buenos Aires, estuve en Brasil también, y en ese libro hay un capítulo entero sobre el impacto de la revolución en todos estos países que yo trabajé. No trabajé en Venezuela, infelizmente, porque las relaciones de México con Venezuela fuera de ese periodo de Gómez son muy tenues. La idea era un poco costo-beneficio, trabajar aquellas relaciones más importantes que México había tenido en América del Sur. Bolivia tampoco lo trabajé. Pero Brasil es una situación curiosa porque cuando escribí un libro sobre la historia de la relación México-Brasil, cuando me lo pidieron, se esperaban un libro de 50 o 200 páginas, estamos saliendo un libro de 400 páginas, y los editores se espantaron mucho cómo eres capaz de hablar tanto sobre una relación que no existe. Y de hecho, pues, mucho de lo que hacemos los historiadores es inventar cosas que no existen. Pero ahí sí había una serie de fondo documental para descubrir una historia que no había sido contada y que tiene una parte muy importante en la Revolución Mexicana, ¿sí? Pero el impacto de la Revolución no hay que tomarlo únicamente como una cuestión coyuntural, 1910-1937, que es el periodo que voy a tratar, sino hay que verlo un poco en un contexto, en una especie de genealogía de lo que han sido las relaciones de México y Brasil, más que nada, más que las relaciones, el imaginario que se constituye en cada uno de los dos países sobre todo. Entonces el tema tiene que ser visto en ese contexto más amplio de las relaciones establecidas en términos de los imaginarios recíprocos que se construyen entre las élites sociales, políticas y económicas de México y Brasil desde el inicio de sus relaciones diplomáticas. Eso se traduce en la formación de estereotipos, un elemento en el que intervienen intensamente los observadores e informantes de los cuerpos diplomáticos y la prensa, y se redondea con las características de las culturas políticas de ambos países.
La Revolución Mexicana, en efecto, en particular en la forma en que fue presentada y narrada para las clases medias y altas brasileñas, se encajó perfectamente en la imagen que del país se habían hecho las élites y los círculos formadores de opinión brasileños, sobre todo los de las grandes ciudades, Río de Janeiro y São Paulo. La imagen de un país en constante convulsión, con una historia en la que predominaba la violencia y la sangre, y que cuando el término comenzó a tener un sentido político, se convirtió a los asustados ojos de las oligarquías latinoamericanas en el abanderado de la subversión. Recordemos algunos momentos centrales en la formación de ese imaginario de México, en las mentalidades de los hombres y de las mujeres de bien brasileños. 1. En los primeros años de la década de 1820 se dio el encuentro en Londres, en la corte de St. James, de los plenipotenciarios mexicanos y brasileños, ambos en busca del reconocimiento de la corona británica a la independencia de sus jóvenes naciones. Las conversaciones entre ellos llevaron a que los representantes del emperador don Pedro I, miembros de la nueva nobleza brasileña, definieran a los mexicanos como demócratas exaltados y republicanos convencidos. 2. El fusilamiento del emperador Agustín de Iturbide en 1824, en la mitad de una revuelta republicana en el nordeste de Brasil, la Confederación del Ecuador, orquestada contra el emperador Pedro I, vino a confirmar las antípodas que se formaban entre los dos países y sus gobiernos: un Brasil que sometía a sangre y fuego a la República y un México que fusilaba al imperio. El primer enviado brasileño a México, el barón Duarte Ribeiro, al enviar su primer informe al Ministerio de Asuntos Extranjeros en 1831, inmediatamente después de su llegada a nuestras playas, declaró que, cito, México se encuentra en constante revolución, cierra así. Un año después, al dar por encerrada su misión, recomendó a sus superiores que no se estableciera una legación permanente en México, pues se trataba de un país que estaba en un acelerado proceso de disolución. 4. La intervención francesa dio un respiro a la mala fama de México en el Imperio de Brasil. La clase política en peso, bien como el cuerpo diplomático acreditado ante la corte de San Cristóbal, condenaron el entronamiento de Maximiliano y la formación del Segundo Imperio y tomaron partido por el gobierno republicano en aras del respeto a la soberanía de las naciones. El Parlamento no aceptó recibir al plenipotenciario de Maximiliano y negó fondos para enviar un representante diplomático brasileño a la Ciudad de México. 5. Pero la buena fama adquirida por la heroica resistencia del gobierno republicano se fue por agua abajo con el fusilamiento de Archiduque, que fue considerado en todos los círculos dirigentes de América Latina y de Europa como un crimen abominable, un acto de salvajería propio de un país bárbaro. La última década del siglo XIX representa el periodo en el que México y Brasil establecen finalmente relaciones diplomáticas formales, para lo cual es fundamental la caída del imperio y la fundación de la república y el predominio de clases políticas afiliadas a escuelas positivistas en ambos países. Brasil envía a su primer plenipotenciario desde la década de 1830 y se disculpa por el apoyo del imperio a la intervención francesa. México establece una legación ante los países del Atlántico de América del Sur con sede en Buenos Aires. Las miradas de la legación brasileña en la Ciudad de México escudriñan la peculiar vida política republicana del país, enaltecen la mano dura de Porfirio Díaz, necesaria para conducir un pueblo como el brasileño de ignorantes, pero también advierten sobre un porvenir que se adivina tormentoso por las tensiones que se sienten por todos lados y por la falta de un heredero capaz de mantener el mando porfiriano. La llegada de la revolución viene a confirmar los peores presagios comunicados por los plenipotenciarios brasileños a su cancillería ya desde los últimos años del siglo XIX. Brasil envía un nuevo plenipotenciario a la Ciudad de México en enero de 1913, José Manuel Cardoso de Oliveira, quien inmediatamente establece relaciones con el embajador estadounidense
de triste memoria, y a la muerte del presidente constitucional Francisco Madero se convierte en miembro del círculo íntimo del general Victoriano Huerta, mandante del asesinato de Madero y de su vice José María Pino Suárez. Como no podía dejar de ser a partir de ese momento, la versión de la Revolución Mexicana que se difunde en Brasil será la proyectada por Cardoso de Oliveira y estará centrada en la visión de Victoriano Huerta como el único hombre fuerte capaz de hacer retornar México a la senda del orden y del progreso, evitar una guerra civil generalizada que haría retroceder el país a la barbarie de épocas pasadas e impedir la intervención definitiva de Estados Unidos en la cuestión mexicana. Todos esos elementos llevaron al enviado brasileño a insistir una y otra vez en la necesidad de que el gobierno brasileño fuera el primero de América en reconocer a Huerta como legítimo gobernante de México, algo que según él, además de todo, le daría a Brasil un lugar preponderante en la geopolítica de América del Norte. La versión antirrevolucionaria del plenipotenciario brasileño se vio reforzada por las primeras producciones cinematográficas estadounidenses que llegaban a Brasil y a otros muchos lugares y que pintaban un México completamente entregado a la anarquía, al banditismo, a la vejación generalizada de las mujeres, a la profanación de los templos, al asesinato indiscriminado, en fin, a la violación de todas las reglas del mundo civilizado. Algo que si no era literalmente verdad, no estaba tampoco del todo alejado de esa señora. Como no podía dejar de estarlo en ninguna revolución de tal naturaleza. La magia del cine llegaba a todo tipo de público. Ya el ilustrado, el formador de opinión, formaba su opinión con la lectura de las noticias de la prensa diaria, todas ellas procedentes de las agencias inglesas o estadounidenses. Por contraste, naturalmente, poca difusión alcanzaron las escasas misiones que trataban de mostrar aspectos positivos en la Revolución Mexicana, la mayor parte circuladas en periódicos y volantes de sindicatos y hermandades vinculadas con ideas anarquistas o socialistas que llamaban retóricamente a juntar fuerzas para ayudar a los ejércitos revolucionarios mexicanos en su lucha contra la reacción y el imperialismo yanqui. Sin embargo, a pesar de los esfuerzos de Cardoso de Oliveira, que llegó inclusive a asumir la defensa de los intereses de Estados Unidos en México cuando de la retirada del representante de Washington, el gobierno brasileño mantuvo su postura contraria al reconocimiento. Con el triunfo de la Revolución Constitucionalista, Cardoso de Oliveira fue relevado de su puesto a pedido de Venustiano Carranza, el presidente provisorio, jefe del Ejército Constitucionalista, quien lo acusó, entre otras cosas, de ser el principal responsable del deterioro de las relaciones de México con Estados Unidos. En 1916 comenzaron los movimientos diplomáticos mexicanos en busca del restablecimiento de las relaciones con los países de América del Sur. Como sabemos, Isidro Fabela, quien fue encargado de la política internacional del Ejército Constitucionalista, fue enviado a la región con la misión protocolaria de agradecer a los gobiernos del ABC, Argentina, Brasil y Chile, sus esfuerzos de mediación durante la crisis diplomática entre México y Estados Unidos, esfuerzos que, dicho sea de paso, habían sido denunciados por Carranza como abiertamente intervencionistas. Fabela dejó establecida nuevamente una legación mexicana en la capital de Brasil y retornó a México a finales de 1917. En línea con las recomendaciones de Cardoso de Oliveira, aunque sin llegar al extremo del reconocimiento, el gobierno brasileño había aprovechado la crisis entre México y Estados Unidos para se aproximar de Washington y ensayar un alineamiento automático con sus posiciones en política exterior y con sus intereses comerciales. Así, las primeras informaciones llegadas de México sobre las medidas carrancistas contra las compañías petroleras extranjeras fueron repudiadas por los editoriales de la gran prensa brasileña e interpretadas como actos antiestadounidenses y pro-alemanes. Dos detalles. Como sabemos, en primer lugar, la Marina Mercante brasileña había acabado de sufrir varios ataques de submarinos germanos. Y segundo, desde 1913, buena parte del abastecimiento brasileño
de derivados de petróleo venía de México a bordo de navíos de la Compañía Mexicana de Petróleo El Águila, de capital británico, un tráfico que seguramente se interrumpió durante los años de la Gran Guerra, pero que fue retomado al triunfo de los aliados. Solamente en marzo de 1919 el gobierno mexicano nombró un plenipotenciario para ocupar la jefatura de la legación mexicana en Río de Janeiro, por primera vez desde 1903, el general Aarón Sáenz, una persona muy ligada a los triunfadores de la revolución. Pasadas las primeras impresiones favorables determinadas por las recepciones oficiales y las visitas a autoridades, Sáenz cayó en la cuenta de que el México que se conocía y comentaba en Brasil era el México proyectado por los intereses estadounidenses, un país en estado de revolución constante y sin esperanza de organización, o sea, los dos mayores fantasmas de las pesadillas de las élites brasileñas. La alianza establecida entre Río y Washington, tanto con motivo de la mediación brasileña en los conflictos internacionales de la Revolución Mexicana, como gracias a la entrada de Brasil en la Gran Guerra en mayo del 17, como un acto de solidaridad con la Unión Americana, era el elemento central del crédito inmediato que el noticiario estadounidense recibía del público brasileño. El enviado mexicano sugirió 3 medidas para contrarrestar la propaganda contrarrevolucionaria. Primero, la creación de una agencia noticiosa mexicana. Segundo, una política de aproximación con las agencias estadounidenses y británicas. Y tercero, el establecimiento de un sistema de información oficial por cable. Nada de eso fue implementado, pero la retomada de las relaciones diplomáticas en pleno, precedidas por el envío de fastuosas delegaciones de ambos países a las celebraciones de los centenarios de sus respectivas independencias, el propio Vasconcelos encabezó la delegación mexicana a la celebración de Río, ayudó a disminuir la tensión, en parte como un mudo reconocimiento reprobatorio de los excesos de Cardoso de Oliveira, en parte como una hábil maniobra estratégica respaldada por el intercambio de delegaciones centenarias. Brasil fue el primer país a abrir una embajada en México, lo que hizo de su ministro el decano del cuerpo diplomático, posición tradicionalmente ocupada por el enviado de Washington. Sin embargo, la luna de miel que siguió a la elevación de las legaciones al rango de embajadas fue de corta duración. El estallido del conflicto entre el Estado y la Iglesia Católica sacudió las conciencias de las devotas élites brasileñas, ya distantes del agnosticismo positivista de los inicios de la República. El escándalo provocado en los círculos ilustrados de las grandes ciudades de Brasil por el inicio de la Guerra Cristera fue mayúsculo y fue muy incentivado, como no podía dejar de ser, por el nuncio apostólico y la alta jerarquía de la Iglesia Católica brasileña. El incidente estuvo a punto de llevar las relaciones entre México y Brasil a la orilla del rompimiento. En 1927, un leído periodista católico de Río de Janeiro, Jackson de Figueiredo, fundador del movimiento católico laico en Brasil y de un centro de reflexión y estudios religiosos que seguía la línea ultramontanista, inició una dura campaña contra el gobierno de México en la prensa de Río de Janeiro por causa del conflicto con la Iglesia. Figueiredo había sido hasta unos pocos años antes jefe de la oficina de censura de la prensa del Departamento del Interior del Gobierno Federal, y aunque esa oficina había sido suprimida en 1926, su pluma continuaba cargando el peso del antiguo poder gubernamental, y la lectura mexicana veía en las entrelíneas de los ataques el beneplácito del gobierno brasileño. Los artículos del antiguo censor provocaron un incendio en la embajada mexicana, a cargo desde 1926 de un irascible embajador, Pascual Ortiz Rubio, futuro presidente de México, quien declaró que el periodista no solo atacaba al gobierno y a la revolución, como que embestía contra la familia del general Calles, y que lo hacía con la aparente connivencia del gobierno brasileño, a quien le correspondía, según el embajador, censurar al ex-censor. Acto seguido, sin consultar a sus superiores en la Secretaría de Relaciones Exteriores, encabezada por el canciller Aarón Sáenz, ex embajador en Brasil y futuro contendiente con Ortiz Rubio por el sillón presidencial, amenazó públicamente con cerrar la embajada y embarcar de regreso a México con todo el personal de la legación,
El Itamaraty, el Ministerio de Relaciones Exteriores de Brasil, se esforzó por minimizar el asunto y lo mismo hizo la Cancillería mexicana, por más que estuviera de acuerdo en la interpretación del embajador sobre la injerencia indirecta de las autoridades federales de Brasil en los ataques a la política mexicana hacia la Iglesia Católica. Sin embargo, llamó la atención de Ortiz Rubio sobre su actitud intempestiva que no correspondía a las atribuciones de un embajador. El impacto de la Revolución Mexicana continuó durante los años 30, una vez que las élites brasileñas compraron la idea de que el movimiento no había terminado, sino que se continuaba, ahora con grandes agitaciones urbanas promovidas por asociaciones y sindicatos rojos. Es conocida la fuerte reacción del gobierno del general Cárdenas a la prisión de Luis Carlos Prestes, líder del Partido Comunista Brasileño, en 1936, las amenazas de su condenación a muerte y las tensiones provocadas por el asilo concedido por el gobierno mexicano en inicios de los años 40 a su madre, hermana e hija, que huían de la Francia de Vichy. Grupos de izquierda mexicanos, intelectuales, líderes sindicales, periodistas y políticos nunca dejaron de presionar a la embajada brasileña en México, a veces en tonos bastante desabridos, para que se indultara a Prestes. Un pedido para que se le permitiera asistir a los funerales de doña Leocadia, su madre, fue negado por el presidente Vargas. Pero el punto alto del debate brasileño sobre la Revolución Mexicana fue sin duda el desabrupto del embajador de Brasil en México a raíz de la promulgación del Estado Novo. Como sabemos, el régimen implantado por Vargas en noviembre de 1937 se inspiraba en el modelo totalitario de Salazar en Portugal y de la Italia de Mussolini. Suprimió los partidos políticos, cerró el Congreso, trató de organizar la sociedad con base en corporaciones de acuerdo con la Carta del Laboro fascista y redobló la persecución a la izquierda comunista que había iniciado en 1935. Para conmemorar su implantación, el embajador brasileño, Abelardo Rosas, declaró, palabras más, palabras menos, que con el Estado Novo Brasil recuperaba al final el espacio político en América Latina que México le había robado a partir de 1910, y que el Estado Novo se convertía a partir de ese momento en un modelo de organización política ordenado, moderado y temeroso de Dios, que Brasil ponía a la disposición de los otros países de América Latina para enfrentar el modelo mexicano revolucionario, izquierdista, ateo y todo lo demás. Poco tiempo después, el embajador mexicano en Río de Janeiro, Rubén Romero, recién llegado de la rojísima Barcelona, atendiendo instrucciones de su Cancillería, implementó una acción inusitada. Retiró de las bodegas de un avión italiano anclado en Río de Janeiro, en ruta de Buenos Aires a Roma, un grupo de anarquistas y comunistas italianos deportados a las mazmorras de la Italia fascista, y les dio asilo en la Embajada de México. La acción mereció desde luego una furiosa protesta del gobierno brasileño, una altanera respuesta de Romero a la Cancillería mexicana sobre el incidente y la derechización del Estado brasileño, y ante la amenaza de ser declarado persona non grata, su rápida remoción a La Habana, donde se dedicó a darle los últimos pulimentos a su novela La vida inútil de Pito Pérez. Aquí termina esta historia porque a partir de los años siguientes el México revolucionario comienza a difuminarse en el horizonte y el Brasil protofascista se encarrila de nuevo en el convoy de los países aliados de Estados Unidos durante la Segunda Guerra Mundial. Muchas gracias. Muy bien, vamos entonces a continuar, vamos a darle la oportunidad de algunas preguntas. Sin alevoción y ventaja, por favor. Guillermo, una pregunta práctica y una observación general. El acercamiento de México a los países sudamericanos, digamos, a partir de, yo diría, 1919, tan identificada con Vasconcelos, y que además se plasma en
las conmemoraciones de las independencias, tiene un factor de fondo, que es que México no tiene relaciones con Estados Unidos. Entonces, para compensar esa falta de relaciones, México se volcó en esas conmemoraciones, en esas relaciones con América Latina. A diferencia de la conmemoración de la independencia, del inicio de la independencia en 1910, donde fueron todos los países del mundo, a la de 1921, que fue la conmemoración de la consumación, es solamente de países sudamericanos. Por esa razón, porque teníamos, digamos, la necesidad de volcarnos, de buscar aliados, porque Estados Unidos rompió relaciones hasta 1924. Esa sería nada más una consideración. La pregunta es, ¿qué nos puedes decir de la embajada de Alfonso Reyes en Brasil entre 30 y 35? Nada más. ¿Alguien más tenga un comentario, pregunta? Bueno, profesor, para primero destacar y reconocer su aporte. Creo que, como usted lo dijo bien al inicio, es bastante inusual, o digamos, es extraño los análisis de América Latina que contemplan el caso de Brasil. Brasil siempre aparece como el país desconocido en todos los estudios de América Latina, y observar justamente el impacto de la Revolución de México en la historia de las primeras décadas en el que se está conformando ese Estado moderno brasilero. Me llama la atención una cosa, sobre todo en la última parte de lo que nos estás contando de Luis Carlos Prestes. Mi pregunta también va a ser muy concreta, y es ¿cómo? Porque la lectura que yo tengo de un Prestes que varía, de hecho, ¿no? Él tiene un primer, tanto Getúlio como Prestes cambian bastante su postura ideológica uno frente al otro, pero tengo una lectura de Luis Carlos Prestes un poco más orientada hacia la influencia de esa revolución bolchevique y todo el liderazgo que tiene Rusia en su plataforma ideológica. Entonces, para mí, y la pregunta es muy puntual, me gustaría saber directamente cómo incide esa revolución mexicana y cómo concilia justamente eso con esa hegemonía que me parece, hasta este momento lo tengo como claro, que es una postura mucho más hacia el dominio, digamos, de la Comintern. ¿Alguien más tiene una pregunta? Después respondo con calma a tu pregunta, pero es el Partido Comunista Mexicano. Javier, la cuestión de la diplomacia de las embajadas. Yo tengo un capítulo entero de ese libro sobre América del Sur que trata de esa cuestión, y yo creo que, por ejemplo, esa celebración de la consumación de la independencia es un invento de Obregón, precisamente para llevar a todos los países de América del Sur, reforzar frente a Estados Unidos. Es claramente una política declarada. Aaron Sáenz la persigue constantemente. Vamos a crear embajadas y vamos a equilibrar con ese tipo de instituciones el poder que Estados Unidos tiene aquí, y los brasileños lo entienden. Los brasileños están muy interesados no solo en, digamos, recuperar una relación con México, que no es su principal interés, sino poner el pie en América del Norte, y México es un momento excepcional para ellos en ese sentido. Y hacerlo antes que Buenos Aires. Hacerlo a Buenos Aires se tarda. Buenos Aires solo va a llegar al final de la década de 20, porque el gobierno, tanto el gobierno de Buenos Aires como el gobierno de Chile deciden que no hay todavía estabilidad suficiente como para montar embajadas aquí. Después, la otra cosa que a mí me llama mucho la atención, esa es una discusión posiblemente con Cecilia, es que yo siento que México siempre ha tenido mucho más facilidad de comunicación por el Pacífico. Sale directo. ¿Te acuerdas de aquella historia de Alamán, que fue uno de los primeros ministros
del exterior en México en 1920 y poco, él ya sugería que México debería olvidarse de Europa y voltearse hacia Asia, que era su región de preferencia natural, ¿no? Pues la nao de China, la nao de Manila, que venía desde allá y llegaba a Acapulco, después se iba a Sevilla. Entonces la comunicación siempre fue mucho más fácil, y no en balde la Alianza del Pacífico tiene alguna cosa que ver ahí. Mucho más fácil que salir por el Golfo, que estaba lleno de piratas, de imperialistas, de todo tipo de cosas. Entonces es curioso que Brasil sea, y no ningún país del Pacífico, el que abre primero su embajada ahí. Pero es una situación que a mí me llama mucho la atención. Y otra cosa que me llama la atención que no ha salido mucho es el impacto que la ABC tiene en América del Sur. ABC es Argentina, Brasil, Chile. Es un pacto que se inicia como un pacto antiarmamentista entre ellos para frenar una carrera armamentista en 1910, más o menos en la década de 1900. Después se convierten ellos en mediadores entre México y Estados Unidos durante la Revolución Mexicana, en las famosas conferencias de Niagara Falls. Pero lo curioso es que otros países de América del Sur, como Bolivia y como Colombia principalmente, consideran que la ABC se está convirtiendo en una entidad hegemónica en América del Sur y que hay que combatirlo. Entonces los colombianos inventan una historia, una imagen, una entidad que serían los países latinos del norte, que va desde Colombia hasta México y que incluye América Central y todo eso, ¿no? Eso creo que no se persigue, creo que es una idea, se va a repetir en varias visitas de presidentes colombianos a México durante los años 30 y 40, pero no llega nunca a cuajar. Pero es interesante eso en términos de cómo América del Sur se parte, se fragmenta. Yo estoy viniendo de un seminario sobre la idea de América Latina, entonces por eso tengo ese tema muy fresco. Alfonso Reyes, yo me divertí muchísimo con la correspondencia de Reyes en Brasil. Primero porque tiene, claro, su pluma es una maravilla, la descripción que él hace de la Revolución de 30, de la entrada de Getúlio es fantástica, pero después él se pone a escribir sobre la importancia de la exportación de lechuguillas mexicanas a Brasil, que están muy interesados los agricultores en él, y escribe 5 o 10 páginas sobre esas cuestiones. Yo creo que él se divirtió muchísimo allá. Costuró el primer acuerdo económico entre México y Brasil, el que Cecilia Soto renovó hace 10 años, ¿verdad? Yo creo que fue muy importante en ese sentido y se ganó mucho la confianza del gobierno brasileño, tanto que lo regresan después de ser embajador, lo regresan a que trabaje cuestiones de petróleo allá, ¿no? Pero curiosamente Reyes fue contra la instalación de la embajada en Brasil. Cuando él era embajador en Argentina decía que no tenía ningún sentido instalar una embajada en Brasil, que era un país, aquellas cosas, tropical, lleno de insalubridades, cosas que no le interesaba nada a México, no había cultura, ¿eh? La cuestión cultural es ahí muy importante, ¿sí? Más lo que eso no recuerdo de Reyes. Con esto del petróleo que mencionó, perdón, y tiene que ver con lo que ayer hablaba Cecilia, se expropia a las compañías petroleras y se hace un boicot. Entonces se deja de comprar petróleo mexicano y Alfonso Reyes, como es el embajador de Brasil, lo mandan a Brasil a que trate de vender. Y dice en una carta con su estilo literario, dice, ya llevo 6 veces tratando de vender petróleo, no he vendido un solo barril y las manos me huelen a querosina. Sí, es muy cierto todo lo que comentabas acerca de esa ambivalencia entre el Atlántico y el Pacífico. Y ya lo habíamos conversado hace años. Y creo que tengo una visión un poco ya dudosa, en un momento estar más convencida de la verdadera mucho para todo lo que tiene que ver con la economía atlántica, ¿no? Y de eso de Río de la Plata y Brasil frente al Pacífico. Pero en esa línea me parece que tú señalabas en esa discusión este interés por lo indígena y andino, ¿no? Y un impulso a la difusión del modelo indigenista mexicano
mexicano en los países cruzados. Pero hay una cosa muy cierta, las embajadas, como bien dices en tu libro, en el área pacífico son muy posteriores, 1989, 1941. Entonces, ahí hay una pregunta que con mucha razón tienes, para trabajar más, no sé, si tiene que ver con qué prioridades, ¿no? ¿Cuáles las prioridades que estaban muy generales, de largo plazo o muy coyunturales? Eso no lo tengo yo para nada. Sí, esto se relaciona con la discusión de Pablo sobre la cuestión del impacto de la revolución en América Latina como un todo, ¿no? Ya sea América Latina como un todo. América Latina es simplemente una denominación geográfica. Yo cada vez me convenzo que es una unidad cultural por causa de la lengua, básicamente, y una denominación geográfica y una especie de modelo de comparaciones de indicadores, de alguna cosa así. Pero la cuestión del impacto de la revolución es una cuestión que yo lo discutí un poco con Pablo y coincidimos en la idea de que no es una política del gobierno mexicano difundir la revolución como tal. Es una política de algunos agentes más proclives a posiciones revolucionarias, en Chile sobre todo, en Uruguay, ¿no? Pero no tanto una política que, digamos, el gobierno mexicano exporta la revolución. Entonces por ahí hay esa cuestión. Ahora, las embajadas del Pacífico, Chile, Perú y Colombia son en finales de los 20, inicio de los 30. Sí. Perú es del 39, también, ¿sí? Sí, no, Bolivia es muy tardía, Bolivia es muy tardía, sí. Pero Colombia y Chile son más próximos. Sí. Pero me acuerdo que el comercio mexicano de principios del 20 y 19 está casi todo por el Pacífico. Inclusive lo que llega a Buenos Aires llega por Valparaíso. Bueno, pero el comercio de hidrocarburos. No, el comercio de hidrocarburos no. Y perdón, a cuenta de lo que comenta Javier, en los tratos de Alfonso Reyes, cuando va en esa embajada en la segunda petrolera, no, cuando lo envían para que traten de vender petróleo, son con una compañía por ahí a Castro, que conoce, un grupo de empresarios cuya rubro principal de actividad estaba precisamente en la importación de refinados, querosina y gasolinas, y no justifica, pero lo que sí tienes una lógica de tratar de restablecer una vinculación comercial que se hacía a través de una compañía privada británicas y estadounidenses con un nuevo contexto. Y se queda un buen tiempo, por una más de un mes, haciendo diligencias de negocios petrolíferos. Bueno, si no hay más derivaciones de esa cuestión, paso a la segunda cosa. Brasil en América Latina, ¿no? En general. Cuando México entró al Tratado de Libre Comercio de América del Norte en 1998, ¿fue 98 o 92? 94. El embajador brasileño en México, Augusto de Santos Neves, dio una declaración bombástica, un poco exagerada, pero muy eficaz. Dijo lo siguiente: México, al incorporarse al Tratado de Libre Comercio de América del Norte, acaba con la idea de América Latina. Acabó América Latina. Y acabó y nos devuelve a la vieja idea geopolítica de América del Norte y de América del Sur. Ellos son norteamericanos, son norteamericanos, y no hay más compensación entre nosotros. Fernando Enrique Cardoso después va a enfatizar eso. Acuérdense que su gobierno es cuando Brasil decide que su área de interés prioritario no es América Latina, es América del Sur, y Lula, Laguna Azul y todas esas cosas. Entonces, ahora acaba con la noción cultural de América Latina. Esa es una cuestión, y la cuestión de la cultura es uno de los problemas centrales de la imaginación hispanoamericana con relación a Brasil como haciendo parte de la familia hispanoamericana. Ustedes se acuerdan de los congresos americanos
de 46 y de 57, los congresos de Lima. Siempre se invita a Brasil y siempre hay el peligro que Brasil, bueno, primero, Brasil es una monarquía, entonces ¿cómo invitamos a una monarquía en un mar de repúblicas? Y segundo, Brasil no habla español, no son hispanos. Y eso es una cosa muy peligrosa porque si invitamos a Brasil, que no es hispano, tenemos que invitar a otros que tampoco son hispanos. La respuesta es obvia, ¿no? Entonces ahí es una integración siempre muy complicada, muy delicada. Los propios brasileños, ahora hay muchos que dudan que se les pueda clasificar como latinoamericanos. Ellos piensan que latinoamericano es básicamente hispanoamericano, ¿no? Pero hay una serie de momentos en la historia de Brasil, de sus relaciones con el resto de América del Sur sobre todo, que hay intentos claros, políticos, diplomáticos, de sentir parte de ese grupo latinoamericano, ¿no? La cuestión de Prestes es el Partido Comunista básicamente, Lombardo Toledano, que es el dirigente de una Unión Latinoamericana de Trabajadores, que es un agente efectivamente del Comité, como se ha confirmado, siempre se supo pero no estaba confirmado en términos de fuentes, ahora ya lo sabemos. Y los sindicatos que son de alguna manera orientados por el partido, varios funcionarios del gobierno mexicano son favorables a la revolución rusa. Entonces hay mucha simpatía por la revolución soviética en México. En ese momento, los años 30, son años de mucha aproximación. Entonces la cuestión de Prestes es muy sentimental también, porque se trata de un hombre que fue llamado el Caballero de la Esperanza, porque lideró una caravana que cruzó todo el Brasil tratando de levantar a los campesinos en armas en los años 20. Después se exiló en Bolivia, después pasó para Argentina, después se hizo comunista y intentó en 35 un levantamiento comunista, y fue donde comenzaron sus desgracias. Entonces ahí es una cosa muy sentimental. Y la llegada de la mamá, entonces, no olvídenlo, en México una mamá es una cosa muy importante. Entonces la mamá enferma y tratando de que su hijo vaya a verla, se armó una cosa muy ruidosa ahí, ¿no? Pero se acaba también con la muerte de doña Leocadia Y con no solo con la muerte de doña Leocadia, sino que, como dice tanto Vargas como Prestes, mudan mucho de posición. Prestes muda de posición de acuerdo con las instrucciones que da el comité. No es el quien muda, es el comité. Vargas sí va a tratar de limpiarse de aquella lama autoritaria, totalitaria del Estado Novo en 1944-45, no consigue, pero hay un movimiento que se llama el queremismo, Queremos Vargas, encabezado por el Partido Comunista, por el propio Prestes, que había acabado de salir de la prisión, y que manifestaciones a favor de Vargas, es decir, el señor está abogando para que le devuelvan la presidencia al tipo que lo mantuvo preso durante 8 años, ¿no? Entonces ahí también se acaba esa historia, porque Vargas cae y quien toma el poder es un general que había sido uno de los principales incentivadores de las misiones fascistas dentro del ejército brasileño, General Dutti. Profesor Guillermo, mil gracias. gracias a ustedes. A ustedes también muchas gracias.